Un multimillonario queda atrapado en la nieve helada, hasta que un niño le salva la vida con un simple truco. Rockford siempre había sido una ciudad que pertenecía al frío. En verano, los bosques eran exuberantes, los ríos corrían claros y las colinas parecían extenderse eternamente bajo cielos azules brillantes. Pero cuando llegaba el invierno, lo hacía con venganza. La nieve no caía suavemente allí, se lo tragaba todo, las carreteras, los tejados, el mundo mismo. El viento atravesaba las calles como un ser vivo, aullando contra las cabañas de madera y haciendo sonar los cristales sueltos de las ventanas. La gente sabía que no debía quedarse afuera cuando llegaba una ventisca. No eran solo las quemaduras por congelación o el viento helado lo que mataba. Era la quietud, la forma en que el frío podía drenar la vida de un hombre antes de que supiera que se estaba muriendo. Daniel Carter había crecido en Rockford y entendía los peligros del invierno mejor que la mayoría. Había aprendido de hombres que habían sobrevivido a él. Su padre, un cazador, y su abuelo, un leñador. Ambos habían pasado sus vidas en las montañas, leyendo la tierra como un libro, sabiendo la diferencia entre una nevada y una tormenta que podía enterrar vivo a un hombre. Pero Daniel no era como ellos. Nunca había sido fuerte como su padre, ni había sido intrépido como su abuelo. Era pequeño para su edad, tranquilo y observador. Donde otros niños luchaban en la nieve o blandían hachas en el jardín, Daniel pasaba el tiempo observando, escuchando, aprendiendo. Y como prestaba atención, a menudo veía cosas antes de que sucedieran. Esa noche, algo iba a suceder. Podía sentirlo. La tormenta se había estado formando durante días. Comenzó con el viento, la forma en que cambiaba, con un filo afilado que cortaba hasta los abrigos más gruesos. Luego el cielo, cargado de nubes bajas y magulladas, lo suficientemente espesas como para bloquear la luz de la luna. Y finalmente, el silencio. El bosque fuera de la cabaña de su familia se había quedado en silencio. No había pájaros, ni ramas susurrantes, solo un silencio inquietante que se instaló en lo profundo de los huesos de Daniel. Algo se avecinaba. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba en la chimenea de piedra, enviando sombras parpadeantes a través de las paredes. El olor de la madera quemada llenaba el aire, mezclándose con el aroma persistente del guiso de la noche. Daniel estaba sentado cerca de la chimenea, frotándose las manos para calentarse, cuando escuchó la voz de su padre desde la cocina. Su padre estaba hablando con alguien por teléfono, su voz baja y tensa. Daniel solo pudo captar fragmentos, pero fue suficiente para que se le revolviera el estómago. Alguien importante pasaría por la ciudad esa noche. Un hombre llamado Richard Vaughn. Daniel conocía ese nombre. Todos en Rockford lo conocían. Richard Vaughn era el tipo de hombre cuyo rostro aparecía en revistas, cuyo nombre tenía peso en lugares alejados de esta ciudad helada. Era un multimillonario, un magnate inmobiliario, un hombre que tomaba decisiones que afectaban a personas que nunca conocía. Y ahora venía aquí, a Rockford, a las montañas. La gente del pueblo hablaba de él con amargura, sus voces con un matiz de ira. Vaughn había estado comprando tierras cerca de la montaña, hablando de construir una especie de resort de lujo. Para los habitantes del pueblo, era un insulto. Rockford no era un lugar para que los hombres ricos lo convirtieran en un patio de recreo. Daniel nunca lo había conocido, pero no necesitaba conocerlo. Había oído lo suficiente para saber qué clase de hombre era Vaughn, poderoso, intocable, el tipo de hombre que creía que podía doblegar el mundo a su voluntad, pero no podía doblegar la tormenta. Daniel escuchó con más atención, tratando de reconstruir la conversación. Vaughn tenía previsto llegar en helicóptero, pero como el tiempo empeoró, el vuelo se había cancelado. Eso solo significaba una cosa: vendría en coche. Una sensación lenta e inquieta se instaló en el estómago de Daniel. La carretera de montaña era peligrosa en un buen día. En una tormenta como esta, era un suicidio. El hielo de las carreteras era invisible en algunos lugares, esperando el momento adecuado para hacer que un coche se desplomara. La nieve caía tan espesa que los faros apenas la atravesaban. ¿Y si alguien se estrellaba, si se quedaba varado allí en medio de la tormenta? No pasaría la noche. Daniel se levantó de golpe y su silla rozó el suelo de madera. Su padre, que seguía hablando por teléfono, apenas se dio cuenta. Su madre, sentada junto a la mesa,
Tejiendo una gruesa bufanda de lana, levantó la vista pero no dijo nada. Sabía que no debía hacer preguntas cuando Daniel tenía esa mirada en los ojos. Tenía que hacer algo. Daniel cogió su abrigo del gancho que había cerca de la puerta, se puso las botas y se ajustó bien la bufanda alrededor del cuello. El frío sería brutal esa noche, pero no le importaba. Metió las manos en los guantes para asegurarse de que estuvieran bien abrochados. Luego se dirigió hacia la puerta. Su madre habló por fin, con voz suave pero firme. Le preguntó a dónde iba. Daniel dudó. No tenía una respuesta real, al menos no una que tuviera sentido. Solo sabía que alguien estaba en peligro, que Richard Vaughn estaba cometiendo un error y que nadie más parecía darse cuenta de lo mal que podía ponerse la cosa. Murmuró algo sobre comprobar las trampas en el bosque, sobre asegurarse de que los animales estuvieran resguardados antes de que llegara la tormenta. No era una mentira, no exactamente. Su padre asintió distraídamente desde la cocina, distraído por la conversación por teléfono. La mirada de su madre se detuvo en él un momento más y luego volvió a su labor de punto. Daniel salió. El frío lo golpeó de inmediato, atravesando la tela de su abrigo. La nieve crujía bajo sus botas mientras se movía. Su aliento era visible en el aire. El viento aullaba entre los árboles, azotando los costados de la cabaña. Sabía a dónde tenía que ir. Si Vaughn venía en auto, tomaría la carretera principal hacia la montaña. Había una curva cerrada, a unas 5 millas de distancia, donde el camino se hacía más estrecho y la caída era pronunciada. Ese era el lugar más peligroso. Si Vaughn chocaba contra un trozo de hielo allí, si sus neumáticos perdían tracción incluso por un segundo. Daniel no se permitió pensar en eso. Simplemente comenzó a moverse. La nieve era profunda, pero siguió adelante, sus piernas trabajando contra la resistencia. Había caminado por esos bosques toda su vida. Conocía los atajos, los caminos que lo llevarían allí más rápido. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, pero no disminuyó la velocidad. En algún lugar, un hombre que nunca había conocido un invierno real se dirigía directamente a una de las peores tormentas que Rockford había visto en años. No tenía idea de lo que le esperaba, pero Daniel sí, y se le estaba acabando el tiempo. Richard Vaughn apretó el volante con los nudillos blancos, apretando la mandíbula mientras el todoterreno avanzaba a trompicones, los neumáticos luchando contra la nieve cada vez más espesa. Los limpiaparabrisas chirriaban en el parabrisas, librando una batalla perdida contra las ráfagas que caían en oleadas implacables. El mundo exterior estaba desapareciendo en un abismo blanco que giraba, y la carretera apenas era visible bajo la escarcha que se acumulaba. Era un hombre acostumbrado al control, acostumbrado a doblegar las circunstancias a su voluntad. Así había construido su imperio, así había convertido su nombre en uno pronunciado con admiración y miedo. Era el tipo de hombre que daba órdenes, no el que seguía las advertencias. Y sin embargo, allí estaba. El todoterreno se sacudió ligeramente hacia la izquierda cuando el viento golpeó contra él, casi sacando al pesado vehículo de su curso. Vaughn dejó escapar un suspiro brusco y ajustó su agarre en el volante. Su piloto le había aconsejado que no volara. El director del hotel le había instado a retrasar su viaje. Incluso su propio instinto le había dicho que era una imprudencia, pero los había ignorado a todos. No era de los que cambian de planes por un poco de mal tiempo. Ahora, él estaba pagando por ello. La nieve era implacable, devorando todo lo que veía. Las señales de tráfico habían desaparecido bajo una espesa escarcha, y las luces altas apenas cortaban la fuerte tormenta. Podía sentir la temperatura bajando dentro de la cabina. El frío se colaba por las rejillas de ventilación a pesar de que la calefacción estaba encendida a toda potencia. Flexionó los dedos, buscando calor. Estaban rígidos. Respondían lentamente. Esto era malo. La tormenta se había convertido en algo monstruoso, una entidad propia. No podía ver más allá del capó del todoterreno. Todo su mundo se había reducido al tenue resplandor del salpicadero y al pulso rítmico de las luces de emergencia. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos, sus instintos le gritaban que se detuviera, pero detenerse era igual de peligroso. Siguió adelante, con los neumáticos chirriando al agarrarse al asfalto cubierto de hielo. Si pudiera llegar a la siguiente curva, la pendiente se nivelaría y tendría más posibilidades de mantener el control.
Sus manos temblaban sobre el volante, mientras su mente hacía cálculos, trazando un mapa del camino que tenía por delante. Y entonces, sucedió. Las ruedas traseras perdieron tracción primero, un deslizamiento repentino y desgarrador. El mundo se movió violentamente cuando el todoterreno giró de lado, girando violentamente por la carretera. El estómago de Vaughn dio un vuelco cuando el impulso lo llevó directamente al borde del terraplén. Sus músculos se tensaron, su pie pisó los frenos a fondo, pero era demasiado tarde. Un momento de ingravidez. Luego, el impacto. El todoterreno se desplazó por la pendiente, chocando contra las ramas cubiertas de nieve, el metal raspando contra la roca, el sonido del acero retorcido llenando la noche. El cinturón de seguridad se le clavó en el pecho, la fuerza le sacó el aire de los pulmones. Su cabeza se echó hacia atrás de golpe contra el reposacabezas cuando el vehículo se detuvo de manera brutal, medio enterrado en el ventisquero. Y luego, silencio. Una quietud profunda y sofocante se apoderó de todo. Vaughn inhaló con fuerza, la respiración le resonó en el pecho. Un dolor agudo e inmediato le atravesó el hombro mientras intentaba moverse. Maldijo en voz baja, con la vista nublada. La camioneta estaba inclinada de forma extraña, un lado más alto que el otro, el parabrisas delantero ya cubierto de hielo. El frío entró de repente. Buscó su teléfono, con los dedos temblorosos. No había señal. La pantalla parpadeaba inútilmente en la oscuridad. Lo dejó caer en el asiento del pasajero, con el corazón latiendo en su pecho. Le dolía la cabeza. Sus extremidades estaban lentas. Esto era malo. Probó la puerta. No se movía. El peso de la nieve la presionaba, sellándolo dentro. Su respiración se volvió inestable, empañando el poco vidrio que quedaba intacto. La calefacción seguía encendida, pero el calor se estaba desvaneciendo rápidamente. Estaba atrapado. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Si nadie lo encontraba, si nadie venía a buscarlo, se congelaría hasta morir antes del amanecer. La temperatura estaba bajando rápidamente. Sus dedos ya estaban entumecidos, sus movimientos lentos y descoordinados. Su respiración se hacía más fina, como si el frío le estuviera robando el aire de los pulmones. Apretó los dientes, obligándose a mantenerse alerta. El mundo siempre se había doblegado a su voluntad. Pero allí, en ese desierto blanco e interminable, no podía hacer nada. El viento aullaba entre los árboles, haciendo vibrar el todoterreno como si fuera un juguete. La nieve se acumulaba contra la puerta. Vaughn cerró los ojos con fuerza un momento, intentando concentrarse. Había sobrevivido a cosas peores. Había luchado para salir de cosas peores. Pero esta no era una lucha que pudiera ganar con dinero o influencia. Entonces, a través de la nieve que se arremolinaba, algo se movió. Una sombra. Pequeña. Rápida. Se le entrecortó la respiración. Entrecerró los ojos a través del parabrisas cubierto de escarcha, con el cuerpo tenso. ¿Estaba alucinando? Su mente, ya nublada por el frío, luchaba por procesar lo que estaba viendo. Un niño. Un niño, de no más de 13 años, moviéndose a través de la tormenta como si perteneciera a ella. Su abrigo era grueso, cubierto de nieve fresca, y una bufanda de lana cubría la mayor parte de su rostro. Pero sus ojos, agudos y concentrados, estaban fijos en Vaughn. El chico no dudó. Caminó con dificultad por la nieve hasta las rodillas, sus botas crujiendo contra el suelo helado. Se movió rápidamente, su aliento visible en el aire gélido. Había visto lo que sucedió. Había visto los faros desaparecer sobre la cresta. Vaughn intentó moverse, pero su cuerpo estaba lento, el frío ralentizaba su reacción. Observó cómo el chico llegaba a la puerta del lado del conductor, plantando sus pies firmemente en la nieve. La puerta no se abría. Sin perder el ritmo, el chico se quitó el guante y buscó algo dentro de su abrigo. Un pequeño cuchillo de caza brilló en la luz tenue mientras lo encajaba en el marco congelado de la puerta, trabajando con cuidado, rompiendo el hielo que ya había comenzado a sellar a Vaughn dentro. Después de unos momentos de tensión, la puerta se abrió con un crujido. Una ráfaga de viento helado entró rápidamente, cortando el poco calor que quedaba. Vaughn respiró hondo cuando el chico se acercó y lo agarró del brazo. Su agarre era fuerte para alguien tan pequeño. Vaughn apenas tenía energía para resistir. Su cuerpo se estaba apagando, sus extremidades rígidas por el frío. El chico ajustó su equilibrio,
preparándose antes de tirar de Vaughn hacia adelante, su pequeño cuerpo luchando contra el peso. Vaughn intentó hablar, pero sus labios apenas se movieron. El chico no perdió el tiempo. Sabía lo que estaba sucediendo. Lo había visto antes. El frío ya estaba dentro del cuerpo de Vaughn, ralentizándolo, embotando sus sentidos. Si no actuaba rápido, el hombre caería inconsciente. Necesitaba calentar a Vaughn, rápido. Hizo lo único que se le ocurrió. Daniel clavó los talones en la nieve, sus botas se hundieron profundamente mientras arrastraba el cuerpo semi-inconsciente de Vaughn lejos de los escombros. El hombre era pesado. Un peso muerto en las manos del chico, sus extremidades rígidas por el frío. Cada paso era una lucha. El viento azotaba contra el rostro expuesto de Daniel. La nieve se elevaba más allá de sus rodillas, haciendo que cada movimiento fuera más difícil que el anterior. Su respiración era entrecortada, nubes de niebla blanca se desvanecían en la noche. Sabía que tenía que actuar rápido. El frío ya no solo mordía, era devorador. El viento traía un frío mortal, uno que se filtraba a través de la ropa, a través de la piel, directo a los huesos. La respiración de Vaughn era superficial. Su cabeza se inclinó hacia adelante mientras Daniel lo arrastraba hacia un pequeño saliente de árboles a unos pocos metros de distancia. El todoterreno ya estaba inservible, medio enterrado en el montón de nieve. Su carcasa metálica se estaba convirtiendo en un ataúd congelado. Si se quedaban cerca, si se quedaban expuestos, Vaughn no lo lograría. A Daniel le dolían los brazos. Sus músculos gritaban por el esfuerzo, pero no se detuvo. Se obligó a seguir avanzando, arrastrando al multimillonario más hacia el refugio natural de los árboles. No era mucho, pero al menos aquí, el viento no los cortaría tan despiadadamente. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, llegó a un pequeño claro bajo las ramas gruesas. La nieve estaba amontonada, pero estaba compacta, no tan profunda como en el suelo abierto. Tendría que bastar. Daniel bajó el cuerpo de Vaughn con todo el cuidado que pudo, pero el hombre apenas reaccionó. Se estaba deslizando más hacia las garras del frío, su piel pálida, sus labios teñidos de azul. Su costoso abrigo probablemente valía más que todo lo que había en la casa de Daniel. Ahora era inútil, rígido e ineficaz contra la brutal tormenta. Daniel conocía los síntomas de la hipotermia. Su padre se lo había enseñado. Primero venían los escalofríos, luego la lentitud, la desorientación. Si el cuerpo se enfriaba demasiado, la mente comenzaba a jugarle una mala pasada, haciéndole creer al hombre que se estaba quemando en lugar de congelarse. Esa era la etapa final, el momento en que la gente se quitaba la ropa y le daba la bienvenida al frío como a un viejo amigo. Vaughn ya no temblaba. El corazón de Daniel latía con fuerza. No tenía mucho tiempo. Se arrodilló, quitó frenéticamente la nieve, haciendo una pequeña depresión en la tierra congelada. El fuego no era una opción, no con ese viento. En cuanto encendiera una cerilla, las llamas desaparecerían, inútiles contra la ira de la tormenta. Necesitaba otra forma. Las lecciones de su padre resonaban en su mente. Si alguna vez te encuentras en el frío con alguien muriendo de frío, no pierdas el tiempo tratando de hacer una fogata. No tendrás suficiente combustible y no tendrás suficiente tiempo. La única manera de evitar que se escapen es el calor, tu calor. Los dedos de Daniel temblaron cuando alcanzó los botones del abrigo de Vaughn y los abrió de un tirón. El multimillonario no se resistió. Su cuerpo se estaba apagando, su piel estaba mortalmente fría bajo las capas de tela. Daniel tragó saliva. No tenía elección. Se quitó el abrigo, ignorando la forma en que el frío lo agarró de inmediato, envolviendo la forma congelada de Vaughn dentro de su grueso aislamiento. Luego, presionó su pequeño cuerpo contra el pecho del hombre, sintiendo la piel helada bajo las yemas de sus dedos, el apenas perceptible ascenso y descenso de la respiración de Vaughn. Los envolvió con la manta de lana, envolviéndola tan fuerte como pudo. El calor de su propio cuerpo era lo único que impedía que Vaughn cruzara el punto de no retorno. El hombre apenas se movió. Su respiración era superficial, débil. Daniel apretó los dientes, ajustó su posición, apretándose más. Podía sentir el corazón de Vaughn, débil, lento, como si también estuviera luchando por seguir adelante. No iba a dejarlo morir. Pasaron los minutos, cada uno de ellos interminable. El frío carcomía a Daniel, minando su fuerza,
Se obligó a permanecer despierto, a mantener su respiración constante. Le dolían los brazos, tenía las piernas entumecidas, pero no se movió. Se concentró en el latido del corazón de Vaughn, lento, pero todavía allí. El viento aullaba entre los árboles, la nieve se amontonaba más a su alrededor. Daniel cerró los ojos por un momento, escuchando la furia de la tormenta, y entonces, a través del frío implacable, sintió algo, un pequeño cambio, un temblor. El cuerpo de Vaughn se estremeció contra él, el primer movimiento real en lo que parecían horas, un destello de vida. Daniel apretó su agarre. No lo iba a dejar ir. La tormenta no se detuvo, rugió con una furia implacable, una bestia hecha de viento y hielo, arañando los árboles, aullando a través de las montañas. La nieve cayó en oleadas espesas y cegadoras, amontonándose cada vez más, presionando alrededor de las dos figuras enterradas bajo una sola manta de lana. La noche se extendió interminablemente, una prueba implacable de resistencia. Daniel no durmió. No podía, le dolía el cuerpo. Sus dedos ardían de frío, y su respiración salía en bocanadas superficiales y desiguales. Pero no aflojó su agarre. Todavía podía sentir el ritmo lento y luchador del latido del corazón de Vaughn debajo de él. Débil, pero presente. Eso era todo lo que importaba. El tiempo perdió su significado. El frío hizo que todo fuera lento, sus miembros pesados, sus pensamientos se desviaban dentro y fuera de foco. El peso del agotamiento lo oprimía, susurrándole que cerrara los ojos, que descansara. Pero él sabía que no era así. Le habían enseñado lo que les pasaba a quienes se quedaban dormidos en la nieve. Nunca se despertaban. Así que se obligó a permanecer despierto. Cambió de posición de vez en cuando, acercándose más, escuchando cualquier cambio en la respiración de Vaughn. De vez en cuando, un temblor recorría el cuerpo del hombre, una buena señal. Su cuerpo todavía estaba luchando, pero Daniel no sabía cuánto tiempo más podrían durar. La tormenta parecía interminable. El viento rugía, sacudiendo las ramas sobre ellos. Era el tipo de noche que se tragaba a los hombres enteros, dejando nada más que restos congelados debajo del hielo. Daniel no estaba seguro de si su plan funcionaría. Había leído sobre ello en libros de supervivencia. Había oído a su padre mencionarlo antes. El calor de piel con piel, compartir el calor corporal, evitar que el frío se apoderara por completo. Pero Vaughn no era un hombre hecho para el frío. Había pasado su vida en autos con calefacción, en grandes edificios con temperaturas controladas, y sin embargo, había sobrevivido a la noche. Daniel no supo cuándo estalló finalmente la tormenta. Estaba demasiado cansado para recordar el momento exacto. Pero en algún momento, los vientos aulladores se suavizaron, la nevada fue menos frenética. Lentamente, el mundo más allá de los árboles emergió una vez más, formado en tonos de azul y blanco bajo la débil luz de la mañana. Lo primero que Daniel registró fue el silencio. La tormenta había desaparecido. Sus extremidades se sentían increíblemente pesadas mientras se obligaba a sentarse. Sus músculos protestaron, doloridos por las largas horas de quietud. Se le cortó la respiración en la garganta cuando volvió la mirada hacia Vaughn. El multimillonario no se había movido. Su rostro estaba pálido, su piel casi se mezclaba con la nieve que los rodeaba. Por un momento terrible, Daniel pensó que había fracasado. Entonces, un movimiento. Una inhalación profunda y profunda. Vaughn se movió. Sus dedos temblaron contra la manta que lo envolvía. Sus párpados revolotearon, su expresión se tensó como si recuperarse fuera un esfuerzo. Daniel exhaló temblorosamente. El alivio hizo que su propio cuerpo se hundiera. Vaughn estaba vivo. Lentamente los ojos del hombre se abrieron. Al principio estaban desenfocados, vidriosos por el cansancio persistente y el frío. Luego la conciencia comenzó a asentarse. Su mirada se desvió, aterrizó en Daniel, todavía sentado a su lado, todavía aferrándose a él como si tuviera miedo de soltarlo. Durante un largo momento, Vaughn no dijo nada. Todo su cuerpo se sentía rígido, sus extremidades le dolían mientras luchaba por sentarse. Su mente estaba lenta, tratando de reconstruir dónde estaba, qué había sucedido. Lo último que recordaba era la tormenta, el choque, el frío tragándolo por completo. Y ahora, todavía estaba aquí. Vaughn parpadeó, sintiendo todo el peso de la realidad. Estaba vivo, había sobrevivido,
y el chico que estaba sentado a su lado, delgado, exhausto, pero de alguna manera todavía erguido, era la razón. Daniel se apartó un poco. Sus extremidades temblaban de cansancio. Su abrigo todavía estaba envuelto firmemente alrededor de Vaughn, la única protección real que le quedaba al multimillonario. Vaughn miró la tela, como si recién ahora se diera cuenta de que Daniel había renunciado a su propio calor para mantenerlo con vida. El viento había amainado, pero el aire seguía siendo gélido. La nieve se extendía en todas direcciones, intacta y prístina a la luz de la mañana. Un sonido rompió el silencio, el zumbido débil y distante de algo que se acercaba. Daniel giró la cabeza y sus ojos cansados escrutaron el horizonte. Un helicóptero, equipos de rescate, buscando al multimillonario desaparecido. Vaughn se incorporó por completo, obligando a sus músculos entumecidos a obedecer. Ahora podía verlo, la forma oscura de la aeronave cortando el cielo, avanzando hacia ellos. La ayuda estaba llegando, pero Vaughn apenas lo registró. Su atención permaneció en Daniel, un niño, un extraño, alguien que no debería haber tenido ninguna razón para ayudarlo, para arriesgar su propia vida por un hombre que nunca había conocido. Y, sin embargo, lo había hecho. Vaughn había pasado su vida creyendo en el poder, en el control, en la autopreservación. Se había abierto camino hasta la cima, había construido un imperio sobre el principio de que un hombre hacía su propia fortuna, no le debía nada a nadie. Pero ahora le debía todo a un chico de un pueblo que había planeado borrar, y esa era una deuda que nunca podría pagar. El helicóptero se acercaba, el sonido de las hélices se hacía más fuerte. Pronto, hombres con abrigos gruesos descenderían, pondrían a Vaughn a salvo, lo envolverían en mantas calientes y lo devolverían al mundo que conocía. Pero algo dentro de él había cambiado. Mientras Daniel se recostaba, el cansancio finalmente lo vencía. Vaughn supo que ninguna cantidad de dinero, ningún acuerdo comercial, ningún gran gesto podría arreglarlos. No lo había salvado el poder, ni el dinero, sino la amabilidad. Y por primera vez en su vida, Richard Vaughn no tenía nada que decir.